Los alumnos de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispanoamericanas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí presentan Donoso Pareja, símbolo de la innovación literaria en San Luis Potosí. Miguel Donoso Pareja fue un narrador, poeta, crítico, periodista y ensayista. Nació el 13 de julio de 1931 en Guayaquil, Ecuador. Es poco lo que se sabe de su vida hasta antes de 1963, pues en ese año fue encarcelado y posteriormente exiliado de Ecuador por la junta militar del país debido a su afiliación comunista. Ecuador estaba en un momento difícil, se necesitaban reformas que ayudaran al país a salir adelante, pero como consecuencia hubo autoritarismo y represión. Sin embargo, de alguna forma, esto también representó el antes y el después del mismo Donoso, de su forma de ver la vida, e incluso lo ayudó a valorar aún más sus orígenes. Donoso se exilia en México y es precisamente aquí donde su carrera literaria da un giro de 180 grados. Comienza dando clases en el entonces DF como profesor de literatura y escritura de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Además, trabaja en el periódico El Día y dirige la revista Cambio junto con Rulfo, Cortázar, Revueltas, Orgambide y Cepeda. Finalmente realiza un arduo trabajo al dirigir importantes talleres de literatura, tales como el Taller Literario Regional de San Luis Potosí, el Taller de Cuento de la revista Punto de Partida de Difusión Cultural de la UNAM y el Taller Piloto de San Luis Potosí, Aguascalientes. A pesar de que Donoso fue criticado cuando inició los talleres por creer que estos solo servirían para estandarizar aún más a los escritores y que siguieran ciertas corrientes, él siempre fue fiel a su idea de ser solo un guía, ya que serían los mismos escritores quienes explotarían sus habilidades para lograr destacar. No por eso excluyó a quienes a simple vista no tenían el don de la escritura, pues él también creía que la escritura era una dificultad adquirida, por lo que la única opción para aprender a hacerlo era escribiendo. De igual forma, Donoso consideraba de suma importancia lograr que los alumnos de sus talleres trabajaran los textos totalmente alejados de la persona que los escribía, restando así cualquier prejuicio que pudiera generar, además de dejar atrás la utopía de los autores que ya eran reconocidos. Sus alumnos fueron considerados destacados por los distintos premios que generaron sus trabajos, y además el considerable aumento de publicaciones en las revistas del Estado y en los periódicos del momento, los cuales aún se pueden consultar en el Archivo Histórico de San Luis Potosí o en la Biblioteca Profesor Ramón Alcorta Guerrero. Para algunos, incluso significó encontrar el trabajo para el resto de sus vidas, pues hay quienes todavía ocupan cargos importantes dentro de la educación y el desempeño cultural del Estado. En 1974, la Casa de la Cultura planea un seminario de estética y pide el apoyo del Instituto Nacional de Bellas Artes, el cual, al planear también seminarios, da su apoyo para realizar un taller regional de creación literaria. Esta institución contrata a Miguel Donoso Pareja omitiendo la propuesta de la Casa de la Cultura de que Alejandro Aura trabajara dicho taller. Este proyecto enriqueció a San Luis Potosí y otros estados promoviendo el desarrollo de una literatura local. La región que abarcaba el taller estaba integrado por los estados de Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato y San Luis Potosí. Las casas culturales becaban a jóvenes para participar en el taller que se realizaban quincenalmente, alternándose San Luis Potosí y Aguascalientes como sedes. Actualmente el Museo Francisco Cosillo de San Luis Potosí, que cumplió dicha función, posee una sala y un acervo literario que llevan su nombre, el Fondo Miguel Donoso Pareja, constituido por una colección de materiales donados para el taller en la que destacan las aportaciones del maestro. Cabe mencionar que antes de este taller literario existió la Sociedad de Manuel José Otón, cuyo lema era «En la flor más fina del espíritu». Los miembros de la sociedad no tenían una preparación profesional y acudían a escritores profesionales como Joaquín Antonio Peñalosa o José Rosas Cancino. A la par de su trabajo en San Luis Potosí, Donoso Pareja efectuaba un taller de cuento en la UNAM, el cual pertenecía a la revista Punto de Partida. En el taller potosino se abarcaban los géneros literarios de cuento, poesía, novela y ensayo. Tenía como fin la formación de escritores a partir del talento y el desarrollo de un sentido crítico, promoviendo que los jóvenes adquirieran la dificultad a partir de la genialidad creadora. En la revista que realizó Ignacio Betancourt a Donoso Pareja en 2002, en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, hacen memoria del taller. El taller tenía como propósito descentralizar la literatura. Solía ser gratuito y funcionaba como un seminario paralelo para la educación de los coordinadores de los nuevos talleres.
Su proceso de admisión era algo particular, ya que se efectuaba en 2 etapas. Primero, los aspirantes tenían que enviar uno de sus textos para que Donoso Pareja lo revisara y determinara si tenían talento o no. Dependiendo de eso, mantenía una entrevista con el interesado y era en ese momento si decidía darle la oportunidad. Este taller tenía reuniones cada 15 días y se trabajaba por 2 días seguidos, la tarde del viernes y la mañana y tarde del sábado, con un total de 14 horas de trabajo. No podía tener más de 10 participantes. Sus miembros trabajarían en el mismo grupo durante 3 años y debían tener idóneamente entre 18 y 35 años. Además, estaba prohibido que un alumno publicara sin el permiso de sus compañeros. Los miembros llevaban copias de sus trabajos, los leían, se hacían comentarios que Miguel Donoso Pareja vigilaba que fueran objetivos y después él daba su opinión tomando en cuenta los puntos de vista de los alumnos expresados en la sesión. Además de dedicarse a trabajar en los escritos, Donoso dedicaba sesiones a la teoría literaria y a la recomendación de lecturas. Armando Adame comenta: llega Donoso y él ya trae una visión clara de las cosas. Comenzó a seducirnos, yo creo que esa era la palabra, con la forma de impartir el taller y con la forma en que nos exigía por un lado disciplina, pero por otro lado no se negaba el hedonismo. La presencia del taller tuvo una gran importancia en los participantes. Continúa: me dejó mucho. Yo creo que fue el periodo de formación más importante de mi vida sin ser académica, porque no era licenciado en letras ni doctor, era escritor, era novelista, también escribía poesía y hacía mucha crítica literaria. De entre los alumnos participantes de dicho taller se nombran, además de Armando Adame, a José de Jesús San Pedro, Enrique Márquez, Alberto Huerta, Lilia Martínez Campillo, Ignacio Betancourt y David Ojeda, de quienes hablaremos a continuación. Ignacio Betancourt nació en San Luis Potosí en 1948. Se ha desempeñado en distintos ámbitos de la literatura al ser poeta, narrador, dramaturgo, antologista, ensayista e investigador literario. En 1974 participó en el ya mencionado taller dirigido por Donoso Pareja en San Luis Potosí. Coordinó diversos talleres de creación literaria en el país, para instituciones como la UNAM, el IMBA y la SEP de 1980 a 1997. A partir de 1997 se desempeña como investigador literario en el Colegio de San Luis. Su obra consta de 4 poemarios, casi 10 antologías, obras colectivas, 2 obras de teatro y 3 libros de cuentos, entre ellos De cómo Guadalupe bajó la montaña y todo lo demás. Obra que está compuesta por 11 cuentos en los cuales predomina un humor ácido, pues en algunos de ellos se presenta una crítica a distintas situaciones de la sociedad, como la situación en la que se encuentran los trabajadores, los trastornos alimenticios y los tabúes. Aunque los cuentos tienen en común esta característica, lo cierto es que cada uno de ellos presenta un estilo distinto, ya que están escritos con varios recursos. Por ejemplo, algunos tienen diálogos, poemas y notas periodísticas insertos en la narración. Incluso hay uno que está escrito como guión teatral. El lenguaje que emplea es de uso común. Lo interesante está en los recursos que utiliza, como las onomatopeyas en varios de sus cuentos. El que tiene el mismo nombre del libro de cómo Guadalupe bajó la montaña y todo lo demás es el más largo de todos, y en el que el lector conoce la historia del robo de la Virgen de Guadalupe por medio de la representación de la sociedad mexicana, la polifonía de los personajes y canciones de Pedro Infante. Ha sido merecedor de 2 galardones. El primero, el Premio Nacional de Poesía Punto de Partida por la Universidad Nacional Autónoma de México en 1974, y el segundo, el Premio Nacional de Cuento del Instituto Nacional de Bellas Artes en 1976, con su obra De cómo Guadalupe bajó la montaña. Por su parte, David Ojeda, también potosino, nació el 20 de marzo de 1950. Fue narrador, editor, traductor y periodista. Estudió Derecho en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, al no existir entonces una carrera que titulara su interés en las letras. Interés que se fue haciendo más fuerte y creció junto con él a tal grado que David Ojeda parecía destinado al mundo de la escritura. Especialmente cuando en 1978 ganó el premio Casa de las Américas por su libro Las condiciones de la guerra, convirtiéndose en uno de los pocos mexicanos y el único potosino en ganarlo, lo que le valió ser uno de los protagonistas de su generación.
Su maestría como escritor se fue consolidando por su participación en talleres literarios como el de Miguel Donoso Pareja. A pesar de la fama que había adquirido por sus premios, David Ojeda se inclinó por el fomento y el estudio de la literatura. Se convirtió en uno de los talleristas más importantes de México. Continuó con el legado de Donoso, haciendo crecer el taller y ramificándolo por toda la República. Fue coordinador de los talleres en Aguascalientes, Ciudad Juárez, León, Monterrey, Puebla, Torreón, Zacatecas y por supuesto su natal San Luis Potosí. Su trabajo como editor lo hizo realizar proyectos institucionales con la editorial Ponciano Arriaga y con Ediciones Nod. Otros importantes medios de difusión cultural en los que colaboró fueron Cambio, El Gallo Ilustrado, La Palabra y El Hombre. También fue profesor e investigador en el Centro de Estudios Literarios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y en la Universidad de Zacatecas. Su obra literaria se compone de cuentos, novelas y poesía, además de que a él se deben las ediciones de Poesía Reunida de Joaquín Antonio Peñalosa y Félix Daguajare. Su estilo, siempre guiado por sus convicciones y su instinto transgresor, fue entrañable desde sus inicios. En Cuando el espejo mira, publicada en 1989 y considerada en su época su obra maestra, se aprecia el juego que Ojeda hace con el espacio y el tiempo de la historia, en donde los invierte y los dobla. Por supuesto, su estilo evolucionó y pronto se encontró realizando una mezcla armoniosa de verso y prosa, como fue el caso de Los Testigos de Madigán, publicada en 1995. Su narrativa alcanzó su madurez con El Teorema de Darwin, publicado en el año 2000, y fue con sus novelas La Santa de San Luis y El Hijo del Coronel, publicados en 2006 y 2008, respectivamente, que su estilo se consolidó. Sus obras siempre tuvieron un corte realista, mostrando una verosimilitud sin tapujos con el mundo actual en aspectos de la sociedad y la política. Finalmente falleció el 9 de octubre de 2016. El trabajo de Miguel Donoso Pareja en nuestro estado y región merece un mayor reconocimiento. Su labor de descentralización cultural en el campo literario brindó la posibilidad a muchos jóvenes de tener un acercamiento a una educación un tanto más formal de la escritura y la literatura en sí. Su entrega en la vocación docente y literaria permitió el crecimiento de la literatura en el estado y región en la segunda mitad del siglo XX, una época desde la que la literatura de la zona se encuentra dormida. Donoso concluyó una carrera llena de éxitos, tanto en lo personal como en lo intelectual. Prueba de esto último, su variada obra que incluye poemarios, libros de cuentos como Creiko, antologías, novelas como la de Henry Blanc, textos periodísticos e incluso ensayos políticos. Como prueba de su éxito personal, sin duda han sido las impresiones que dejó en sus alumnos, algunas de las cuales podemos encontrar documentadas en el libro publicado en 2018, Al amar la palabra, que recopila las memorias de sus talleres donde lo recuerdan con mucho aprecio y admiración.